Mi tía nos tenía envidia y enterró algo en nuestro patio. Cuando descubrimos la verdad, ya era demasiado tarde. Hola Reddit. Nunca pensé que terminaría escribiendo algo así. Durante años me burlé de las historias sobre brujería, trabajos, mal de ojo y todas esas cosas que la gente suele contar en los pueblos de México. Siempre pensé que había una explicación lógica para todo. Hasta que me pasó a mí. Soy de Veracruz, México. Mi familia vive en una comunidad cerca de la zona cañera del estado. Desde que tengo memoria, mis padres tuvieron un negocio familiar dedicado a la venta de productos agrícolas y fertilizantes. No éramos ricos, pero vivíamos bien. Teníamos una casa amplia heredada de mis abuelos, varias camionetas para repartir mercancía y una clientela que nos conocía desde hacía años. Todo parecía marchar perfecto. Hasta que apareció la envidia. La persona que provocó todo fue mi propia tía. La hermana menor de mi mamá. Voy a llamarla Carmen. Desde pequeño siempre sentí que Carmen tenía algo raro contra nosotros. Cuando iba a visitarnos sonreía demasiado. Hablaba bonito. Nos abrazaba. Pero después descubríamos que había estado hablando mal de nosotros con los vecinos. Si comprábamos una camioneta nueva, decía que seguramente estábamos lavando dinero. Si mi papá cerraba un buen negocio, decía que seguro había engañado a alguien. Si mi mamá se compraba ropa, decía que se creía rica. Era una persona que jamás soportaba ver feliz a nadie. Y especialmente no soportaba ver feliz a su propia hermana. Mi mamá siempre intentó justificarla. Así es Carmen, hijo, no le hagas caso. Pero los años pasaban y el resentimiento de mi tía parecía aumentar. Ella tenía problemas económicos constantes. Sus negocios fracasaban. Sus relaciones sentimentales terminaban mal. Y cada vez que algo le salía mal, de alguna forma terminaba culpándonos. Decía que nosotros teníamos suerte mientras ella sufría. Yo tenía 26 años cuando comenzaron los problemas. Todo ocurrió de manera extraña. Al principio parecía una mala racha normal. El negocio empezó a perder clientes importantes. Personas que llevaban años comprándonos dejaron de hacerlo sin explicación. Algunos simplemente desaparecieron. Otros comenzaron a trabajar con la competencia. Mi papá estaba confundido. No tiene sentido, siempre les hemos cumplido. Luego empezaron los problemas mecánicos. Las camionetas se descomponían constantemente. Una tuvo una falla de frenos. Otra perdió el motor. La tercera sufrió un incendio eléctrico. Era como si algo estuviera atacando todo lo que pertenecía a la familia. Los gastos aumentaban. Los ingresos disminuían. Pero eso apenas era el comienzo. Poco después empezaron los problemas de salud. Mi madre desarrolló migrañas insoportables. Mi padre comenzó a sufrir insomnio. Yo tenía pesadillas todas las noches. Mi hermana menor sufría ataques de ansiedad sin motivo aparente. La casa completa parecía impregnada de una energía pesada. Era difícil explicarlo. Simplemente uno se sentía incómodo. Como observado. Como si algo estuviera mal. Las discusiones comenzaron a ser frecuentes. Nos peleábamos por tonterías. Mi padre gritaba más de lo normal. Mi madre lloraba constantemente. Yo empecé a sentir una irritación permanente. Parecía que la armonía familiar estaba desapareciendo. Y entonces empezaron a ocurrir cosas verdaderamente extrañas. Los perros de la casa se negaban a acercarse a cierta parte del patio. Ladraban hacia una esquina específica. Gruñían. Retrocedían. Incluso uno de ellos llegó a llorar mientras observaba ese lugar. Mi padre pensó que había algún animal enterrado. Pero no encontramos nada. Al menos no en ese momento. Las semanas se convirtieron en meses. La situación económica empeoró. Llegó un punto donde comenzamos a preocuparnos seriamente. Mi padre nunca había tenido deudas importantes. Ahora debía dinero a proveedores. Había noches donde lo escuchaba caminando por la casa sin poder dormir. Se veía derrotado. Y eso me preocupaba. Porque era un hombre fuerte. Un hombre que siempre encontraba soluciones. Pero esta vez parecía completamente perdido. Fue entonces cuando sucedió algo que cambió todo. Una mañana encontré algo extraño cerca del portón principal. Era una bolsa negra. Pequeña. Atada con un listón rojo. Pensé que era basura. Pero cuando la levanté sentí un olor horrible. La abrí. Y casi la dejo caer. Dentro había tierra. Cabello.
plumas negras. Y algo que parecía sangre seca. Me recorrió un escalofrío. Le enseñé la bolsa a mi padre. Su rostro se puso serio. Demasiado serio. Tírala. ¿Qué es? No quiero saberlo. Pero yo sí quería saberlo. Tomé fotografías antes de desecharla. Esa misma noche investigué en Internet. Los resultados fueron inquietantes. Muchas personas describían exactamente los mismos objetos como parte de trabajos de brujería. Me reí nerviosamente. Pensé que era una coincidencia. Pero en el fondo empecé a sentir miedo. Pasaron 2 semanas. Y apareció otra. Esta vez cerca de un árbol. Luego apareció otra detrás de una barda. Después encontramos un frasco enterrado. Dentro había tierra de panteón, fotografías rotas y lo que parecía una figura hecha de cera. Ya no parecía coincidencia. Mi madre comenzó a preocuparse. Especialmente cuando recordó algo. La única persona ajena a la familia que visitaba frecuentemente la casa era Carmen. Mi tía. Ella aparecía sin avisar. Entraba al patio. Caminaba sola. Y en ocasiones desaparecía durante varios minutos. Cuando le preguntaban dónde estaba respondía cualquier cosa. Fui al baño. Estaba viendo las plantas. Estaba hablando por teléfono. Nunca parecía sospechoso. Hasta entonces. Mi mamá se negó a creerlo. No sería capaz. Pero mi padre ya no estaba tan seguro. Y yo tampoco. Entonces ocurrió algo que terminó de convencernos de que alguien nos estaba haciendo daño. Una noche escuché ruidos en el patio. Eran casi las 2 de la mañana. Pensé que era un ladrón. Tomé una linterna y salí. No vi a nadie. Pero encontré algo recién enterrado. La tierra estaba removida. Como si alguien hubiera cavado hacía pocos minutos. Desperté a mi padre. Entre los dos comenzamos a excavar. Y encontramos algo que jamás olvidaré. Era un paquete envuelto en tela negra. Atado con varios nudos. Mi padre lo abrió. Dentro había fotografías de toda la familia. Nuestras fotografías. Las caras estaban atravesadas por agujas. Algunas tenían manchas oscuras. Otras estaban quemadas. Mi madre comenzó a llorar cuando lo vio. Por primera vez en toda su vida dejó de defender a Carmen. Porque recordó algo. Semanas antes había desaparecido un álbum familiar. Uno viejo. Que contenía exactamente esas fotografías. Alguien había tomado las imágenes. Y solo una persona había tenido acceso a ellas. Mi tía. Sin embargo, seguíamos sin tener pruebas. Todo eran sospechas. Y necesitábamos algo concreto. Mi padre decidió instalar cámaras de seguridad. No le dijo a nadie. Ni siquiera a algunos familiares cercanos. Solo nosotros sabíamos. Esperamos. Y seguimos esperando. Durante casi 3 semanas no ocurrió nada. Hasta una noche de lluvia. La cámara del patio registró movimiento. Mi padre revisó la grabación a la mañana siguiente. Y nos llamó inmediatamente. Nunca olvidaré su expresión. Parecía una mezcla de rabia y tristeza. Nos mostró el vídeo. Ahí estaba. Era Carmen. Mi tía. Entrando por una parte lateral del terreno. Mirando alrededor para asegurarse de que nadie la observaba. Después caminó hacia la esquina donde los perros siempre ladraban. Se arrodilló. Comenzó a cavar. Y enterró algo. Cuando terminó hizo una especie de señal con las manos y se marchó. Nadie habló durante varios segundos. Mi mamá estaba pálida. Era imposible negar la realidad. La persona que nos estaba haciendo daño era su propia hermana. Pero todavía faltaba descubrir algo mucho peor. Porque aquello que enterró esa noche era solo una pequeña parte de todo lo que había escondido en nuestra propiedad. Y cuando finalmente excavamos el patio completo, encontramos suficientes cosas para llenar varias cajas. Cosas tan perturbadoras que incluso las personas más escépticas del pueblo quedaron impactadas. Y fue entonces cuando apareció el hombre que nos ayudaría a romper todo aquello. Un especialista que aseguró que el daño era mucho más grande de lo que imaginábamos. Y que quien había hecho esos trabajos terminaría sufriendo consecuencias terribles. Porque según él, todo lo que una persona envía, tarde o temprano regresa. Después de ver la grabación de las cámaras, nadie en mi familia pudo dormir. Mi madre permaneció sentada en la sala durante horas observando la pantalla del teléfono donde aparecía una y otra vez la imagen de su hermana entrando de madrugada a nuestra propiedad.
Creo que lo que más le dolía no era la posibilidad de que existiera algún tipo de brujería. Lo que realmente le rompía el corazón era la traición. Porque Carmen no era una persona cualquiera. Era su hermana. Habían crecido juntas. Compartieron la misma casa, los mismos padres y la misma infancia. Y ahora la evidencia mostraba que, mientras fingía preocuparse por nosotros, estaba entrando a escondidas para enterrarnos cosas extrañas en el patio. Mi padre fue el primero en reaccionar. Ya no vamos a esperar más. Esa misma tarde reunió a varios familiares de confianza. También llamó a 2 vecinos que conocían perfectamente el terreno. No les contó todos los detalles. Solo dijo que necesitaba ayuda para revisar ciertas áreas de la propiedad. Comenzamos a excavar. Y lo que encontramos superó cualquier cosa que habíamos imaginado. La primera excavación fue en la esquina donde aparecía Carmen en el vídeo. Apenas cavamos unos 30 centímetros cuando encontramos una bolsa negra. Luego otra. Y otra más. Era como si alguien hubiera utilizado aquella zona como escondite durante años. Dentro había objetos extraños. Fotografías. Listones rojos. Veladoras consumidas. Muñecos de tela. Frascos con líquidos oscuros. Cabello humano. Uñas. Pedazos de ropa. Algunas cosas tenían nuestros nombres escritos. Otras tenían fechas. Incluso encontramos fotografías de mi madre cuando era joven. Varias estaban perforadas con agujas oxidadas. Uno de los vecinos se persignó inmediatamente. Esto no es normal. Seguimos excavando. Y siguieron apareciendo más cosas. Cuando terminamos esa zona ya habíamos llenado 2 cajas completas. Pero todavía faltaba revisar el resto del patio. Durante los siguientes 2 días encontramos objetos enterrados cerca de árboles, bardas, macetas y hasta debajo de una pequeña construcción donde guardábamos herramientas. Parecía imposible. Era como si alguien hubiera estado trabajando durante mucho tiempo. Con paciencia. Con intención. Con odio. Y mientras más encontrábamos, más convencidos estábamos de que la situación había afectado a nuestra familia de una forma extraña. Porque al mirar hacia atrás todo parecía encajar. Los problemas económicos. Las enfermedades. Las discusiones. Los accidentes. Las pérdidas de clientes. Las pesadillas. Todo había comenzado aproximadamente cuando Carmen empezó a visitarnos con mayor frecuencia. Mi madre lloró varias veces durante aquellos días. No podía aceptar lo que estaba ocurriendo. ¿Por qué haría algo así? Nadie tenía una respuesta. Pero todos sospechábamos lo mismo. Envidia. Simple y pura envidia. Finalmente uno de nuestros vecinos nos recomendó buscar ayuda. No de la policía. No de abogados. Sino de una persona que, según él, tenía experiencia retirando ese tipo de trabajos. Yo seguía siendo bastante escéptico. Pero honestamente ya no sabía qué pensar. Después de todo, las coincidencias eran demasiadas. Mi padre aceptó. 2 días después llegó un hombre llamado Don Esteban. Tendría unos 60 años. Vestía de forma sencilla. No parecía un personaje misterioso ni nada parecido. De hecho, parecía un agricultor común. Lo primero que hizo fue recorrer la propiedad. No dijo mucho. Simplemente observó. Caminó alrededor de la casa. Entró al negocio. Revisó los lugares donde habíamos encontrado objetos enterrados. Luego regresó con nosotros. Su expresión era seria. Muy seria. ¿Todo esto lo encontraron aquí? Sí. ¿Desde cuándo comenzaron sus problemas? Mi padre explicó todo. Las pérdidas económicas. Los accidentes. Las enfermedades. Las discusiones familiares. Las deudas. Las fallas mecánicas. Las pesadillas. Don Esteban escuchó sin interrumpir. Cuando terminamos guardó silencio durante varios segundos. Después dijo algo que provocó escalofríos en todos. Quien hizo esto no quería asustarlos. Quería destruirlos poco a poco. Nadie respondió. Incluso yo sentí un nudo en el estómago. Porque esa descripción coincidía perfectamente con lo que habíamos vivido. No había sido una tragedia repentina. Había sido un desgaste constante. Como una enfermedad que avanza lentamente. Don Esteban aceptó ayudarnos. Durante los siguientes días realizó una limpieza completa de la propiedad. No voy a describir todos los detalles porque fueron demasiados. Pero sí recuerdo algunas cosas. Se retiraron todos los objetos encontrados.
Se limpiaron varias áreas del terreno. Se hicieron oraciones. Se encendieron veladoras. Y se revisó cada rincón de la propiedad para asegurarse de que no quedara nada oculto. Lo más impactante ocurrió durante la última revisión. Debajo de una vieja piedra decorativa encontraron una caja metálica oxidada. Nadie sabía que estaba ahí. Ni siquiera mi padre. La abrimos. Y dentro había algo que nos dejó helados. Fotografías de toda la familia. Actas. Copias de documentos. Y varios papeles donde aparecían escritos nuestros nombres completos. Algunos tenían símbolos extraños dibujados alrededor. Otros estaban manchados con una sustancia oscura. Mi madre se llevó las manos a la boca. Porque reconoció inmediatamente la letra. Era la de Carmen. Ya no había dudas. Ya no existía posibilidad alguna de defenderla. La evidencia estaba frente a nosotros. Cuando don Esteban terminó la limpieza, dijo algo que nadie esperaba. No busquen venganza. Dejen que las cosas sigan su curso. Mi padre preguntó qué quería decir. El hombre respondió. Cuando alguien trabaja durante años para perjudicar a otros, eventualmente termina enfrentando las consecuencias de sus propias acciones. Aquella frase quedó grabada en mi memoria. Porque poco después comenzaron a ocurrir cosas extrañas. Pero esta vez no nos estaban ocurriendo a nosotros. Estaban ocurriéndole a Carmen. La primera noticia llegó unas semanas después. Su pequeño negocio comenzó a perder clientes. Muchos. Más de los habituales. Luego sufrió un robo. Después una fuga de agua dañó gran parte de su mercancía. Mi madre pensó que simplemente era mala suerte. Pero los problemas continuaron. Su automóvil dejó de funcionar. Tuvo conflictos con varias personas. Empezó a enfermarse con frecuencia. Y lo más extraño era que todo sucedía de manera muy parecida a lo que nosotros habíamos vivido. Poco a poco. Sin descanso. Como una cadena interminable. Nosotros, mientras tanto, comenzamos a notar cambios positivos. Las discusiones disminuyeron. Las pesadillas desaparecieron. La salud de mi madre mejoró. Mi padre empezó a cerrar nuevos contratos. Recuperamos varios clientes. Incluso las finanzas del negocio comenzaron a estabilizarse. Era como si una enorme presión hubiera desaparecido. Y mientras nosotros mejorábamos, Carmen empeoraba. Un día decidió visitarnos. Fue la primera vez que apareció desde que descubrimos las grabaciones. Llegó sin avisar. Pero ya no era la misma persona. Se veía cansada. Más delgada. Nerviosa. Mi padre abrió la puerta. Ella intentó actuar con normalidad. Solo vine a saludarlos. Mi padre no respondió. Simplemente sacó el teléfono. Abrió el vídeo. Y reprodujo la grabación. La expresión de Carmen cambió inmediatamente. Primero intentó negar todo. Luego dijo que era una confusión. Después culpó a otras personas. Pero nadie le creyó. Finalmente se derrumbó. Y terminó confesando gran parte de la verdad. Según ella, todo había comenzado años atrás. Sentía que la vida era injusta. Pensaba que nosotros teníamos todo mientras ella sufría. Con el tiempo aquella frustración se convirtió en resentimiento. Y el resentimiento terminó transformándose en obsesión. Comenzó visitando personas que prometían ayudarla. Después hizo cosas cada vez más extremas. Hasta llegar al punto de enterrar objetos en nuestra propiedad. Mientras hablaba, mi madre lloraba. Porque ya no estaba escuchando a una hermana. Estaba escuchando a una persona consumida por la envidia. Cuando terminó de hablar, mi padre tomó una decisión. No vuelvas a entrar a esta casa. Carmen intentó disculparse. Pero era demasiado tarde. Había destruido cualquier posibilidad de confianza. Se marchó ese mismo día. Y durante varios meses no volvimos a verla. Las noticias llegaban a través de otros familiares. Cada vez eran peores. Su situación económica empeoró gravemente. Perdió el negocio. Acumuló deudas. Tuvo problemas con personas cercanas. Y terminó viviendo una etapa extremadamente difícil. Algunos familiares decían que era un castigo. Otros decían que simplemente estaba enfrentando las consecuencias de sus propias decisiones. Personalmente, no sé cuál sea la explicación correcta. Lo único que sé es lo que vi. Vi a una mujer consumida por la envidia. Vi cómo dedicó años de su vida intentando destruir a su propia familia. Y vi cómo terminó destruyendo la suya. Porque el odio tiene algo curioso.
Muchas veces la persona que más daño recibe no es el objetivo. Es quien lo alimenta. Han pasado varios años desde entonces. Nuestro negocio sigue funcionando. Mi padre finalmente pudo pagar todas sus deudas. Mi madre recuperó la tranquilidad. Mi hermana se casó. Y yo continúo trabajando con la familia. A veces todavía hablamos de todo lo ocurrido. Especialmente cuando recordamos las cajas llenas de objetos enterrados bajo nuestro patio. Todavía me cuesta creerlo. Pero ocurrió. Y aunque cada persona tendrá su propia opinión sobre lo que realmente pasó, hay una lección que aprendí de toda esta experiencia. La envidia puede convertirse en algo extremadamente peligroso. Puede consumir amistades, familias, relaciones, y hasta la propia vida de quien la siente. Porque mientras nosotros luchábamos por salir adelante, Carmen dedicaba su tiempo a intentar derribarnos. Y al final terminó cayendo ella misma. Eso es todo. Gracias por leer mi historia. Y si algo parecido está ocurriendo en tu familia, mi consejo es simple. No ignores las señales de una persona que se alegra de tus fracasos y se entristece con tus éxitos. Porque a veces el enemigo más peligroso no es un extraño. A veces comparte tu apellido.